una breve introducción a esto, creo que el hecho de que sea sábado 9 de la mañana y que estemos tan pocos, implica lo poco que se conoce en el tema internacional o en el argot de las relaciones internacionales sobre el papel que juegan los gobiernos locales en las dinámicas internacionales y la importancia que estos tienen. Es decir, apenas ahora se está empezando a hablar de que los gobiernos locales también pueden ser partícipes y los tres ponentes que nos acompañan el día de hoy, a quienes me voy a permitir presentar, la licenciada Montserrat Iglesias Servín, que es la directora general adjunta de la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor William Pérez Loria, encargado de Asuntos Internacionales de la Oficina de Yucatán, que depende directamente de la Oficina del Gobernador, y el experto en Relaciones Internacionales, pionero del tema, el doctor Jorge Esquiabón Uriegas. Entonces, bueno, sin más, le vamos a dar la palabra, no sé el orden que ustedes quieran. Primero William, luego Monse. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con una experiencia local muy interesante, que es encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, de la cual nos va a hablar William Pérez. ¿Qué tal? Muy buen día a todos y pues muchas gracias por acompañarnos y tener interés en lo que hace un gobierno local en la actividad internacional. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de Yucatán? Un estado que está al sur del país con un nivel medio de desarrollo económico, turístico, social, o sea, no está entre los más ricos ni tampoco entre los más pobres, ahí va, pero con un gran atractivo, ¿no? Muchos recursos naturales, agua, tiene costas y bueno, y en una situación geográfica muy interesante, ¿no? Compartiendo costa, o sea, frente a la costa este de Estados Unidos, forma parte del Caribe, lo cual pues nos hace caribeños también, es algo muy interesante, ¿no? Que bueno, tiene todo este contexto. Yucatán tenía muy poca actividad internacional, o podríamos decir que tenía actividad internacional desorganizada y como que no tenían esa noción de lo que se podría hacer, porque pues iba una Secretaría de Fomento Económico a determinada feria, a promover el Estado, venderlo a veces con material PowerPoint, o sea, cosas así, no muy profesional, hay que mencionarlo, ¿no? Y también, pues, la Secretaría de Fomento Turístico se iba a otras ferias de lo que pues, cada quien consideraba, ¿no? De que era lo que había que promover. A lo mejor, pues no descarto que a lo mejor hasta se definía a dónde querían ir conocer los funcionarios, a qué país ir o lo demás, ¿no? Esto fue cambiando. La actividad internacional, hay que mencionarlo, pues fue muy mal vista en un principio, o sea, a veces se asociaba a viajes, a gastar dinero, cuando en un estado tienes responsabilidades con la gente en cuanto a desarrollo social, desarrollo económico, agua, combate a la pobreza, servicios públicos y demás. Entonces, habría que ir trabajando para organizar lo que se estaba haciendo de actividad internacional y pues proyectar más al Estado, que en sí es un Estado, pues no es que sea de allá, pero es interesante, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues es un trabajo de estar contactando a los actores de la sociedad civil, académicos, empresarios, bueno, los empresarios del turismo y los empresarios de la transformación y los servicios de comerciales y demás, a varios. Y pues de allá se iba trazando primero los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Ya una vez que el Plan Estatal de Desarrollo estuvo formado, pues ya se empezó a ver que la actividad internacional sería una gran ayuda para conseguir estos objetivos, ¿no? O sea, ya pasamos de una etapa en la que no se temía de la actividad internacional y pasa a ser un instrumento necesario pues, para conseguir estos objetivos. Y se empezó a cambiar esta mentalidad de que, bueno,
cuesta, y cuando uno se da cuenta de que no cuesta, o sea, si tú firmas un acuerdo de cooperación con una región de Francia, que te conlleva que con 2 técnicos especialistas en manejos de residuos sólidos y de agua, llegan aquí, te hacen un diagnóstico gratis y te dicen qué hacer para tratar problemas que tienes de sanidad en poblaciones de escasos recursos, pues ya dime dónde está lo costoso, ¿no? Entonces eso, junto con una estrategia de comunicación adecuada, pues hemos ido trabajando, ¿no? Pues para poder tener más actividad internacional. Ahorita Yucatán pues está vinculado con Francia, con China, con instituciones en Estados Unidos, en Canadá, en Italia. Hemos podido promover el destino que ha generado pues también que lleguen, esté mejor conectado con ciudades como Houston, Miami, Dallas, también Atlanta, Milán y demás, ¿no? Bueno, todo este trabajo ha sido importante pues para ir, o sea, digamos, eso fue un nivel. Ya empezamos a ver la actividad internacional de los estados como un instrumento para alcanzar, para alcanzar objetivos, ¿no? Luego pasamos ya, podríamos decir, a una tercera etapa, que se refiere ya pues participar y ser un participante activo en el desarrollo de agendas tan importantes como lo que es el cambio climático, los objetivos de desarrollo sustentable o también en lo que es el Hábitat 3. O sea, aquí ya podemos ver cómo un gobierno local que está inmerso, o sea, no puede aislarse del mundo, es parte de él, está enfrentando problemas como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Que las costas se nos están erosionando, hay propietarios de terrenos en la costa que están viendo cómo la playa se ha comido sus viviendas, hay problemas de huracanes, el calor, que la lluvia que no llega y que te afecta a tus productores y demás. Entonces eso ha obligado y también invitado más bien a que los propios funcionarios del gobierno del estado que son especialistas en sus temas puedan aportar su trabajo para poder hacer algo concreto de todo lo que se acuerda a nivel mundial. No me explico, ¿no? Yucatán participó primero, ya ven, en la COP, creo que los gobiernos locales, en lo que es la COP, que es el acuerdo de la ONU para el cambio climático, no participaban gobiernos locales, si no me equivoco, creo que fue a partir del 2010 aquí en Cancún que empezaron a participar. Yucatán estuvo allá se firmó un acuerdo entre 3 gobernadores, el de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, para como un compromiso para combatir el cambio climático. Se establecieron ciertas metas que se consiguieron y ese acuerdo fue ampliado en fue el año pasado, me parece, el de la COP 13 de biodiversidad en Cancún. Se firmó otro acuerdo donde los otros gobernadores, aquí podemos ver lo interesante, ¿no? que un proyecto pasa de un gobierno a otro, enfrentan cambio de administración en los 3 estados y que sobrevive, ¿no? Esto ya pues, derivado a que la sociedad civil ya está muy metida en esta problemática y exige resultados, exige acciones. Se firmó otro acuerdo que ya está planeado del presente hasta el 2030 y que implica, va muy de la mano con este acuerdo que se firmó con el gobierno de California, que es un actor internacional muy activo en cuanto a el combate al cambio climático. Y pues derivado de este acuerdo pues es que se adquirió este compromiso entre los 3 estados pues para reforestar, que las prácticas de agricultura y demás utilicen el suelo pero que no lo contaminen, que eso es algo importante del medio ambiente, no se trata solamente de no utilizar, sino que se utilice pero no lo dañes, ¿no? Y bueno, hoy por hoy Yucatán es un participante, ahora sí,
que siempre, bueno, un participante siempre está presente en las COPs, ¿no? Ahorita que va a ser la COP23 en Bonn, pues ahí van a estar y viendo, ya tienen una agenda, ya el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ya tiene toda una agenda establecida de con quién se va a encontrar, qué proyectos van a establecer, y bueno, así es como uno puede ir viendo cómo va creciendo. Los acuerdos, en los beneficios de la actividad internacional se pueden ver bueno, con ustedes, que bueno, muchos de ustedes son estudiantes, no solamente en las oportunidades de becas para intercambios o estudios en el extranjero, sino también en el desarrollo de proyectos, investigaciones, toda esa generación de conocimiento que a la larga va a generar un incremento en el bienestar de la población. Algo que me llama mucho la atención de lo que hemos estado viviendo como Yucatán es que ahorita, bueno, pues todos conocemos la situación que está viviendo nuestro país en su relación con nuestro vecino del norte, ¿no? Que es una coyuntura que llama la atención, pero sin embargo nosotros como Yucatán seguimos trabajando igualito, con instituciones como Michigan University, con instituciones como la Universidad de Miami, con el gobierno de California. Al contrario, creo que hasta estamos incrementándonos, ¿no? Hay ese sentimiento de, pues al fin y al cabo todos queremos cooperar y todos queremos ayudarnos, y no hay otros intereses que te contaminen allá la relación entre un estado y otro, ¿no? Y eso es lo que nos anima, y todos pues ven que alguien quiere trabajar y se junta con otro, pues no hay otra cosa más que trabajar y hacer las cosas mejor, y eso creo que ha sido algo muy interesante que se ve muy común en los gobiernos locales. Bueno, ahora creo que... Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra. Creo que es prudente hablar de dónde sale, cómo surge, qué es, y bueno, la visión un poco más de política exterior que ha motivado el incentivar las relaciones de los gobiernos locales. Con ustedes la maestra Montserrat Servín Iglesias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer como siempre a la MEI el espacio que nos da la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecer obviamente a los colegas y amigos que me acompañan en la mesa, con quienes llevamos ya años trabajando este tema, y agradecer particularmente a ustedes que en estas horas de la madrugada del sábado pues tienen la voluntad, ¿no?, y el interés de estar aquí escuchándonos. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo quiero compartir con ustedes cuáles son los apoyos institucionales que brindamos para el desarrollo de esta acción internacional local. Ustedes se preguntarán, la Secretaría de Relaciones Exteriores obviamente es una dependencia con una vocación hacia el exterior. En este sentido, ¿cómo nos vinculamos con actores políticos como los gobiernos locales, con actores nacionales? ¿Cómo representar desde la política exterior sus intereses? ¿Esta acción internacional local es complementaria o es competitiva a la propia política exterior? Son algunas preguntas que en el día a día del trabajo con los gobiernos locales nosotros venimos encontrando elementos de respuesta. Y yo comenzaría enfatizando que hoy por hoy el Estado-Nación ya no es el actor exclusivo de las relaciones internacionales. Hoy estamos ante un proceso de una nueva gobernanza mundial que involucra la participación de distintos actores, entre ellos los gobiernos locales, como espacios de proximidad en donde es más fácil articular políticas públicas para atender desafíos nacionales y globales desde perspectivas locales y ciudadanas. Hoy por hoy difícilmente un gobierno local puede ejercer sus facultades en términos de promocionar sus intereses, tener vinculación con su diáspora, atraer inversiones, sin entrar en una dinámica de relaciones internacionales. Hoy las relaciones internacionales son para todo territorio, municipio, gobierno estatal, un espacio de aprendizaje y de oportunidad. En el caso de México, y particularmente a partir de la década de los 80, asistimos a un proceso de descentralización, de fortalecimiento del federalismo y al mismo tiempo de internacionalización de las economías en un mismo entorno global que favorece que los gobiernos locales mexicanos entren también en esta dinámica.
A partir de 1992 hay un marco jurídico, que es la Ley sobre la Celebración de Tratados, que le da a los gobiernos locales mexicanos la facultad de firmar acuerdos interinstitucionales, se denominan, con sus contrapartes en el extranjero. Hoy podemos decir que el grueso de los gobiernos locales, particularmente a nivel estatal, tienen actividades internacionales. Ya el doctor Jorge Esquiabón, como el experto más importante en la materia, ha documentado esto y ha establecido, por ejemplo, que desde 2004 a la fecha ha habido un incremento de más del 80% en la actividad internacional de los gobiernos locales. Sin embargo, esta actividad internacional sí está concentrada en términos de capacidades institucionales, de recursos humanos y financieros. A nivel estatal son 10 los estados que tienen más actividad internacional con una visión más estratégica, entre ellos Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Sonora, Guanajuato, Chiapas, estados que son fronterizos, estados que son capitales, estados que tienen unos mayores recursos económicos. Estos estados concentran el 70% de los acuerdos que se han firmado desde 1992 y concentran al mismo tiempo el 54% del Producto Interno Bruto Nacional. A nivel municipal todavía es más patente esta concentración de la actividad internacional local. De los 2.446 municipios que tiene el país, solamente 26 tienen la capacidad manufacturera, que es precisamente la base del modelo exportador. Y de estos 2.446 municipios, solamente el 5% tienen actividades internacionales. Y estos son ciudades turísticas, ciudades capitales, ciudades fronterizas. Entonces, estamos ante el desafío de ampliar esta actividad internacional, de diversificarla, de hacerla mucho más estratégica, institucional, de darle una vocación de política pública territorial que involucre no solamente la actividad gubernamental, sino al grueso de los actores, ¿no? Sociedad civil, academia, sector privado, para garantizar una visión institucional de largo plazo. Desde este sentido, obviamente la Cancillería no es ajena a toda esta actividad internacional de los gobiernos locales y desde 2004 se crea la Dirección General de Coordinación Política como el principal vínculo institucional que tiene la Cancillería mexicana para apoyar esta actividad internacional. Desde esta área hemos articulado un proyecto de vinculación sustantiva que tiene líneas de acción y que precisamente trabajamos de la mano con los gobiernos locales. La primera línea de acción se refiere a apoyar a los gobiernos locales a desarrollar una agenda internacional desde el ámbito local que sea congruente, que sea consistente con la política exterior. En este sentido, ahorita, como ustedes saben, la política exterior tiene particularmente dos lineamientos. Uno que se refiere a fortalecer la presencia, el diálogo y la vinculación de México con América del Norte, con énfasis obviamente en Estados Unidos, y el otro que se refiere a propiciar una diversificación de nuestras relaciones económicas, políticas, ¿no? Fortalecer la presencia de México en el mundo. Dentro del primer lineamiento, particularmente visto desde la perspectiva local, la relación México-Estados Unidos tiene un fuerte componente local, que tiene que ver con el diálogo político, que tiene que ver con la complementariedad e integración económica y que tiene que ver también con la presencia de gobiernos locales en temas de vinculación con su diáspora. En el diálogo político tenemos hoy un diálogo, por ejemplo, entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y las asociaciones homólogas en Estados Unidos y en Canadá, que ha propiciado que haya mayor acercamiento entre los gobernadores de América del Norte. El 60% de las visitas que realizan hoy los gobiernos estatales, los gobernadores, se dirigen a Estados Unidos, ¿no? Con enfoques de promoción económica, con enfoques de cooperación, con enfoques de vinculación con su diáspora. El 40% de los acuerdos que se firman también tienen como destino Estados Unidos. Y obviamente existe también una complementariedad económica importante a nivel local entre México y Estados Unidos. Un referente y un modelo es, por ejemplo, el caso de la megaregión Sonora-Arizona. Existe una comisión Sonora-México, Sonora-Arizona,
que se estableció desde 1959 y precisamente en las actuales administraciones de la gobernadora Pavlovich en Sonora y del gobernador Ducey en Arizona, se lanzó este concepto de megaregión como un espacio de complementariedad entre Sonora y Arizona que involucra más de 5 millones de trabajadores, involucra más de 1,800 empresas, genera más de 62,000 empleos. Diariamente en esta región se generan 1,400 vehículos en el sector automotriz. Tenemos, por ejemplo, el sector aeroespacial como un sector de complementariedad entre ambas regiones. Sonora ocupa el segundo lugar en cuanto al clúster más importante en México en el sector aeroespacial después de Querétaro, y el caso de Arizona ocupa el primer lugar en Estados Unidos de manufactura aeroespacial. Entonces tienes sectores complementarios y tienes una voluntad política de ambos gobernadores de Sonora y Arizona de presentarse como una misma región. Entonces, más allá de los discursos que ustedes conocen del presidente Trump, de los discursos, de los tweets, de separación, de incertidumbre que generan a la relación bilateral, tenemos también en el ámbito local este tipo de relaciones que generan integración, que generan complementariedad y que finalmente nutren la relación bilateral México-Estados Unidos. En el ámbito migratorio todavía es mucho más patente. Datos del Pew Hispanic Research establecen que de los 2,446 municipios, el 97% tienen actividad migratoria hacia Estados Unidos. A nivel estatal tenemos 30 casas de representación de entidades federativas en Estados Unidos, de 12 entidades federativas que están establecidas en 8 estados de la Unión Americana, donde hay mayor presencia de la diáspora mexicana, 40% en California. Hoy estamos desde la Cancillería trabajando este tema de las casas de representación junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se puedan sumar a la estrategia de protección de los derechos de los connacionales en términos de brindarles mayor certidumbre jurídica. Este tema migratorio es un tema que abona desde la perspectiva local. Por ejemplo, hoy estamos atendiendo el tema de la probable ejecución de un connacional de Guanajuato en Texas. Y precisamente dentro de esta estrategia, el gobernador de su estado, el gobernador de Guanajuato, está abonando desde el diálogo político con su homólogo en Texas para tratar de suspender esta ejecución, que además es uno de los casos Avena, que seguramente ustedes conocerán, de los 51 casos Avena, donde no hubo esta asistencia y notificación consular. Entonces, dentro de las estrategias que tiene el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para proteger los derechos de los connacionales, el componente local de diálogo político de los gobernadores con sus homólogos es fundamental para tratar de que fluya mejor la relación. Recientemente estuvimos en la conferencia de gobernadores fronterizos por la parte mexicana y precisamente se articuló una estrategia entre el gobierno federal y los gobernadores fronterizos en el tema de los Dreamers, de estos chicos beneficiarios del programa DACA, son alrededor de 800,000, 600,000 mexicanos, y donde será muy importante también el diálogo y la participación que puedan tener los gobernadores fronterizos con sus homólogos para precisamente garantizar una mayor certidumbre jurídica. Justamente el gobernador de Arizona, que es un gobernador republicano, Ducey, del que ya les comentaba yo, que es un gobernador que no tiene precisamente una política migratoria pues abierta, a raíz de toda esta complementariedad que viene trabajando con la gobernadora de Sonora, él salió a dar una declaración a favor de los Dreamers, a favor de que haya una solución y una mayor certidumbre jurídica para estos Dreamers. Y esto responde precisamente a la buena relación que se está generando con Sonora y a esta visión también de complementariedad económica. Por otra parte, estamos también impulsando la relación desde el ámbito local con Canadá. Acaba de venir el ministro Trudeau, que yo creo que ha sido la visita más sexy del año, ¿no? Que generó mucho atractivo, ¿no? Tanto en medios como en los propios actores políticos. Entonces, bueno, desde lo local no son ajenos a este interés de vincularse con Canadá, que es nuestro cuarto socio comercial, que nuestra segunda comunidad de mexicanos más importante precisamente está en Canadá. Tenemos uno de los esquemas más exitosos de migración laboral, que es el programa de trabajadores agrícolas temporales desde 1974.
por el cual se van alrededor de 20,000 trabajadores mexicanos al año, ¿no? Con un claro impacto y beneficio también desde lo local. Con Canadá tenemos estados como Jalisco, que trabajan de manera cotidiana con Alberta, con Quebec, en temas muy particulares de cooperación descentralizada. Desde el ámbito municipal se trabaja, por ejemplo, la capacitación en temas de protección civil, que esto también es romper paradigmas. Muchas veces desde los municipios nos dicen, oye, pues que me donen un carro de bomberos o que me donen una ambulancia. Sí, el gobierno de Canadá ha donado este tipo de carros de bomberos y demás, pero además ha articulado una estrategia de capacitación del personal de protección civil de los municipios de Jalisco, pues que ya tiene una visión mucho más, un valor agregado, ¿no? Y que rompe estos esquemas asistencialistas que muchas veces se tienen de la cooperación desde el ámbito local. Por otra parte, tenemos esta estrategia de diversificación de las relaciones internacionales que también permea el ámbito local. El énfasis está puesto en América Latina como la región donde se destina la mayor inversión mexicana, donde se destina la mayor cooperación internacional para el desarrollo. Desde el ámbito local tenemos 250 acuerdos registrados en temas de cooperación, de promoción económica, de intercambios culturales, y el énfasis también está puesto en la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico, que ustedes saben, funciona desde hace 6 años como un espacio de integración económica entre México, Colombia, Chile y Perú, que tiene grandes oportunidades para los gobiernos locales. Hoy solamente tenemos desde el ámbito local 43 acuerdos registrados con países de la Alianza del Pacífico, y de esos 43 acuerdos, el 80% tienen que ver con promoción cultural, solamente 2% con promoción económica. Entonces, sí hay un área de oportunidad ahí muy visible para que desde el ámbito local también se genere esta integración económica a través de la promoción de las pymes estatales que se puedan integrar a las cadenas de valor regionales de la Alianza del Pacífico. Y al mismo tiempo también aprovechar estos esquemas de movilidad estudiantil. Cada año se otorgan más de 400 becas dentro de la Alianza del Pacífico que muchas veces no están permeando al ámbito local y que ustedes mismos podrían aprovechar, ¿no? Entonces sí es una estrategia desde la Cancillería permear la participación local dentro de la Alianza del Pacífico. Estamos acompañando esta estrategia con el diálogo político entre los gobernadores y con el apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. También dentro de la estrategia de diversificación queremos tener una mayor presencia de los gobiernos locales en Europa. La Unión Europea es nuestro tercer socio comercial, nuestra segunda fuente de inversionistas y de turismo. En esta administración se han firmado más de 200 acuerdos con países de la Unión Europea en temas de cooperación y de promoción económica, y tenemos 150 acuerdos registrados desde los gobiernos locales. Aquí el énfasis está dado en países como Francia. Justamente la semana pasada hicimos el primer encuentro entre los grupos de cooperación descentralizada que se crearon, en el caso de Francia en 2012, en el caso de México hace un año por parte de la CONAGO, para darle mayor visibilidad a esta cooperación. Y aquí destacaría que Francia es el único país con el que tenemos un fondo de cooperación que apoya directamente proyectos de cooperación de gobiernos locales que se presentan cada año en una convocatoria de manera conjunta y que han favorecido que hoy, por ejemplo, el municipio de Zapopan, en Jalisco, genere una cooperación con la provincia francesa de Angoulême en temas de crear un clúster de la industria creativa y digital. Hoy, por ejemplo, municipios de Jalisco y Michoacán, integrados en una iniciativa que se llama CIMAR Sureste, trabajan a través de esquemas intermunicipales con sus pares en Francia en temas de manejo de residuos. Entonces, estamos hablando de temas y proyectos de desarrollo sustentable que tienen un impacto sobre el desarrollo local y que son financiados y apoyados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Igualmente, dentro de Europa destaca también la participación de Alemania como un país también que hay una voluntad de tener una mayor cooperación con los gobiernos locales mexicanos en temas de desarrollo sustentable. Estamos ahorita impulsando también un diálogo político con el Consejo Federal, con el Bundesrat, para que los gobiernos locales puedan generar también mayores inversiones y tener mayor presencia de Alemania en el ámbito local. Por otra parte, tenemos la región Asia-Pacífico,
que 5 de los 10 principales socios de México se encuentran en esta región. Aquí el énfasis está dado con China, por ejemplo. Con China, como ustedes saben, en esta administración ha habido 6 encuentros presidenciales, hay una asociación estratégica integral que tiene también un componente local. Hemos realizado en estos últimos 3 años 2 visitas de gobernadores que han generado una mayor atracción de inversión china. Hoy hay más de 3,000 millones de inversión china en el sector energético, en la exploración de aguas profundas en Tamaulipas, en el sector de energía eólica en Oaxaca. Entonces, el diálogo político que se genera a partir de estas visitas de gobernadores con sus pares, el tema es que se pueda permear en beneficios tangibles para la ciudadanía, como es la inversión extranjera, como es la propia cooperación descentralizada. Entonces, hoy estamos viendo resultados, porque como ya comentaba William, finalmente las visitas de los señores gobernadores o alcaldes al exterior siempre es muy complicado en términos de justificarlas ante la ciudadanía. Hay también lo que se denomina el turismo político, entonces es bastante controvertido, ¿no? Y hay a veces ciertas posturas que no abonan. Recientemente estuvimos en una cumbre que fue en Pachuca y tuvimos ahí la oportunidad de dialogar con algunos representantes, alcaldes de otros países, y por ejemplo me decía un alcalde de Bolivia, me decía, no, pues es que nosotros venimos a este evento, pero venimos hace 2 semanas y pasamos a Cancún y estuvimos ahí conociendo, después pasamos a la Ciudad de México, conocimos algunos bares. Dice, pero lo que yo no entiendo ahorita, dice, es que tenemos unos periodicazos en Bolivia, nos están cuestionando, dice, cuando nosotros venimos a representar al pueblo. Le digo, ¿cómo representar al pueblo si te vienes de carnaval y te vienes de fiesta, ¿no? Y todavía tienes un poco la desfachatez de decir que vienes a representar. Entonces, este tipo de prácticas son las que han hecho que se cuestione tanto la actividad internacional en general. Y desde la Cancillería precisamente queremos terminar con estas prácticas y recomendamos que haya obviamente una estrategia de comunicación de cara a la ciudadanía. Dentro de las líneas que también estamos trabajando desde la Secretaría, tenemos la potencialización de los acuerdos interinstitucionales, que ya les comentaba yo. Hoy la Cancillería tiene registrados más de 800 acuerdos, el 46% de hermanamiento, el 54% de cooperación específica. En un 80% se están aterrizando en intercambios culturales, educativos, y cada vez más estamos impulsando que haya también otros sectores de innovación que podamos trascender enfoques asistencialistas. Finalmente, los acuerdos de hermanamiento, ustedes sabrán que desde los años 60, 70 se vienen firmando y no siempre han tenido un impacto sobre el desarrollo y no siempre hay una continuidad de estos acuerdos de hermanamiento. En los 60s, en los 70s, muchas veces se firmaban al calor del alcohol, ¿no? 2 alcaldes compadres en una cantina decían, bueno, pues ahora sí vamos a ser hermanos. Y no pasaba absolutamente nada y resultaba que luego si firmaban un acuerdo, el alcalde se lo llevaba a la sala de su casa y lo colgaba, ¿no? Entonces no tenía una mayor institucionalidad. La Cancillería precisamente ha tratado de colaborar con los gobiernos locales mexicanos para que haya una mayor institucionalidad y visión de desarrollo. Hoy hay un modelo de acuerdo de hermanamiento, de acuerdo interinstitucional que cumple con los requisitos jurídicos. Hay un seguimiento, hay una matriz que hemos generado con el apoyo de todas nuestras representaciones, de nuestras 147 representaciones diplomáticas en el exterior, para identificar ciudades mexicanas que al mismo tiempo se pueden complementar y generar este tipo de acuerdos con ciudades extranjeras, pero en términos de complementariedad, de visiones comunes de desarrollo, de visiones comunes de proyectos. Entonces, hoy estamos generando esta vinculación entre ciudades a partir de esta visión y tenemos, por ejemplo, acuerdos como Guadalajara, con San José, California, e incluso con la propia Dublín. Tenemos esquemas triangulares de cooperación en temas de intercambios digitales, intercambios en temas de innovación. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo entre una provincia francesa que se llama Brest, que concentra el 65% de la investigación marítima, con Veracruz y los municipios conurbados para crear lo que se denomina un tecnopolo marítimo en Veracruz, un centro de investigación marítima, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de acuerdos que trascienden precisamente esos enfoques asistencialistas.
Otra línea de acción en la que estamos también trabajando es en crear mayores herramientas para institucionalizar la práctica internacional. Precisamente vamos de la mano con asociaciones como la AMAYE, la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de Estados, que hoy preside el gobierno de Yucatán, que ha sido también un referente en este tema, y que aglutina a los 20 estados que tienen una oficina de asuntos internacionales, y que al mismo tiempo hay esta voluntad de fortalecer esta institucionalización, de que otras administraciones también puedan generar su propia oficina de asuntos internacionales y darle una visión mucho más de largo plazo, de continuidad y de involucrar a otros actores, ¿no? Estas oficinas de asuntos internacionales, solamente 10 tienen presupuestos propios y solamente 2 tienen un presupuesto arriba de $1 millón, ¿no? Entonces sí estamos hablando de que no hay suficiente capacidad financiera, de que no hay suficiente capacidad humana e institucional para atender este tema desde el ámbito local. Y es un reto y es un área de oportunidad en la que estamos trabajando, porque finalmente se detona también a partir de las voluntades políticas. Muchas veces los gobernadores, los alcaldes no tienen la voluntad política de detonar esto, porque hay distintos perfiles. Ustedes recordarán en su momento Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, pues prácticamente minimizó completamente esta actividad internacional. Creo que no tenía ni pasaporte, casi cerró la oficina, y después viene Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, siendo internacionalista, y le da completamente otra perspectiva a la actividad internacional. Entonces mucho tiene que ver con los perfiles de los gobernantes en turno, que se pueda o no generar esta estrategia y esta institucionalización. Dentro de las herramientas que genera también la Cancillería, bueno, pues tenemos un manual para estos estados, para estos municipios particularmente que están empezando una actividad internacional, para que puedan tener una guía que oriente. La Cancillería no es la aduana de la actividad internacional, lo que queremos más bien es orientar, es acompañar, que nos vean como una instancia facilitadora entre las oportunidades globales y las potencialidades locales, ¿no? Entonces, estas herramientas que generamos, manuales, boletines, guías, es precisamente para orientar y acompañar esta actividad internacional. La última línea de acción en la que estamos trabajando es la cooperación descentralizada, que ahí vamos de la mano de la AMEXID. Ustedes recordarán que en 2011 se crea la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la cual precisamente se establece una agencia mexicana de cooperación. Esta ley ha sido polémica porque finalmente la ley solamente aplica para los sujetos de la Administración Pública Federal y deja al lado otros actores que precisamente hoy por hoy hacen cooperación, como los gobiernos locales, las universidades, la sociedad civil. Ante este vacío legal, la AMEXID ha creado comités técnicos para darle participación y espacio a distintos actores, entre ellos los gobiernos locales. Hay un comité técnico de gobiernos locales que se crea en 2014 con la participación de la CONAGO, de las asociaciones de municipios, con la participación de las entidades federativas que son más activas en este tema, y a partir de este consejo técnico tenemos hoy un mapeo de capacidades institucionales de cómo está el tema de la cooperación a nivel estatal. Derivado de este mapeo, hemos encontrado que tenemos más de 150 proyectos de cooperación internacional a nivel local que involucran a más de 700 instituciones nacionales, regionales e internacionales. El 78% de la cooperación que se está generando es una cooperación técnica, es una cooperación que involucra el sector educativo, involucra el sector turístico, el sector salud, ¿no? Y es una cooperación que tiene sí un enfoque multinivel, que tiene un enfoque multiactor, que también tiene el involucramiento, por ejemplo, de universidades. Hoy la cooperación también es una gran oportunidad para las universidades. Hacer un paréntesis para que ustedes sepan también que como herramienta que hemos generado en la Cancillería, tenemos una matriz en línea con todas las universidades en el extranjero que están interesadas en generar esquemas de cooperación, de movilidad con universidades locales, ¿no? Y que ustedes pueden estar consultando, ¿no? Porque creo que Huatulco aparte tiene una vocación internacional natural y solamente hoy por hoy tiene un solo acuerdo de cooperación con la región de Quetzaltenango en Guatemala. Entonces creo que esta
que esta cooperación es un área de oportunidad para Huatulco y pues, particularmente para las universidades, ¿no?, dentro de los esquemas de cooperación descentralizada. Entonces, estos serían un poco a grandes rasgos cuáles son las líneas de acción en las que estamos trabajando desde la Cancillería para apoyar la acción internacional local y enfatizando que hoy por hoy los gobiernos locales son ya actores protagónicos precisamente de esta globalidad. Creo que es un proceso irreversible y en donde la Cancillería está interesada en trabajar muy de la mano con los gobiernos locales para enfrentar estos desafíos que hemos estado identificando, que es la falta de institucionalidad, de visión de largo plazo, de impacto en el desarrollo local, ¿no? Entonces, creo que hay importantes áreas de oportunidad para que al mismo tiempo la política exterior, desde una visión de Estado, se nutra de la participación, en este caso, de gobiernos locales. Les agradezco muchísimo la atención y quedo a sus órdenes para cualquier reclamación o duda. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar con el doctor Esquiabón, voy a decir algo que puede resultar muy atractivo como introducción al gran trabajo que ha hecho el doctor Esquiabón como uno de los pioneros en estos temas. Es el área de oportunidad, y lo voy a decir, laboral, que existe para los internacionalistas en el ámbito de los gobiernos locales. El día de ayer, recordando otra conferencia magistral que tuvimos sobre el Servicio Exterior Mexicano, la rama diplomático consular, esta rama de los gobiernos locales es igualmente importante para abonar a una diplomacia de política exterior más en forma e institucional, pero sobre todo es una gran herramienta para ustedes como internacionalistas, la mayoría estudiantes, de lograr una estabilidad laboral. Una vez, yo estuve ahí hace poco y saber qué van a hacer después. Y justamente el doctor Esquiabón fue uno de los primeros que empezó a ver el potencial de los gobiernos locales y a estudiar el tema, y por ello los invitamos como también a ver en los gobiernos locales una posibilidad para que ustedes trabajen después, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Jorge Esquiabón. Muchísimas gracias, y primero y antes que nada, muchísimas gracias a la UMAR y a MEI por la generosidad y la hospitalidad, y también muchísimas gracias a quienes me acompañan en el presidium, porque es un honor para mí estar con los verdaderos hacedores de la política internacional de los gobiernos subnacionales, tanto desde los estados y en la coordinación de la AMAYE, como desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo soy un modesto investigador, ustedes son los verdaderos hacedores, y también les agradezco muchísimo a ustedes en el público que hayan logrado vencer a don Julio y al señor Bacardí para llegar aquí en sábado en la mañana para escuchar esta presentación. Lo que yo quisiera hacer, si ustedes me lo permiten, es platicarles, darles una visión general de 15 años de investigación en esta agenda de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales en 15 minutos. Y si les parece bien, traje una presentación PowerPoint y permítanme romper el protocolo y pararme para poder un poco guiarlos a través de esta presentación. Para emocionarlos, para convencerlos de que el futuro de las relaciones internacionales claramente sí está en una política exterior muy bien coordinada que defiende el interés nacional, pero que parte justamente de esta política exterior debe de ser la acción internacional de los gobiernos subnacionales. Entonces, primero y antes que nada, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando hablamos en el curso de las últimas 2 o 3 décadas, hay una situación novedosa dentro de las relaciones internacionales y tiene que ver con una fragmentación en términos de la política exterior. La conducción sigue siendo centralizada en los gobiernos federales centrales y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, vemos cada vez a más actores con incidencia internacional. Primero y antes que nada, al interior del propio Ejecutivo Federal, en el caso mexicano, ya no son la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino otras secretarías de Estado, quienes también conducen relaciones internacionales. Ven ustedes a la Secretaría de Comercio, justamente negociando actualmente el Tratado de Comercio de América del Norte, ven a la Secretaría de Hacienda revisando cuestiones de deuda externa, ven a la Procuraduría General de la República viendo temas de extradición, etcétera, etcétera. Hoy en día, cada una de las secretarías de Estado en nuestro país tiene una Dirección General de Asuntos Internacionales y justamente esto se denomina la famosa diplomacia ad
administrativa. Una segunda área, por así decirlo, de fragmentación en la conducción de la política exterior está a nivel de los poderes de la Unión. Históricamente ha estado concentrado en el Ejecutivo, pero ahora también vemos a los parlamentos, particularmente a la Cámara de Diputados y de Senadores, más el Senado, que es quien tiene facultades constitucionales, a actuar internacionalmente. Eso se denomina diplomacia parlamentaria. Tercero, y el más sexy de todos, la diplomacia local, es decir, la acción internacional de los gobiernos subnacionales y cómo estados y municipios, justamente en esta búsqueda de promover el desarrollo a nivel local, están yéndose internacionalmente, y eso se le conoce como paradiplomacia, diplomacia local, relaciones internacionales de gobiernos subnacionales, como ustedes quieran llamarlo. Y finalmente, otro tema es cómo los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil hacen también relaciones internacionales, y esto se le conoce como diplomacia ciudadana. Es justamente esta fragmentación en las relaciones internacionales en estos 4 ejes algo muy novedoso, y el gran reto que tienen justamente las cancillerías, no solo de México, sino de todos los países del mundo, es encontrar los mecanismos para coordinar toda esta actividad internacional y asegurarse de que haya una sola voz en el mundo, pero que esa voz en el mundo refleje justamente y sea representativa de esta diversidad al interior del país. Y justamente es, como decía un teórico suizo, Escher, el gran reto de las cancillerías es garantizar la unidad hacia el exterior, pero que represente la diversidad hacia el interior de los países. Ahora, ¿por qué estamos viendo este fenómeno novedoso? Es decir, ¿por qué los gobiernos subnacionales que hace 30 años no lo hacían, ahora están encarrerados en términos de promoverse internacionalmente? Bueno, lo que hemos visto es un cambio radical tanto a nivel sistémico internacional como a nivel nacional en muchos países. A nivel sistémico, lo que hemos visto, y ustedes son expertos en ello, es un incremento sustantivo en la globalización y la interdependencia, que lo que ha hecho es reducir los costos de las transacciones internacionales y también abrir espacios para que gobiernos, más allá del gobierno central, puedan tener actividad internacional. Y eso obviamente lo que hace es que establece incentivos para una mayor participación internacional. Pero a nivel interno, y vamos a ver el caso de México, que es el que todos tenemos más en la mente, ¿qué es lo que ha sucedido? En el curso de los últimos 25 o 30 años, México ha transformado radicalmente su estructura política y su estructura económica. Económicamente, hemos pasado a ser uno de los países más cerrados a nivel internacional, siguiendo un modelo de desarrollo de industrialización a través de la sustitución de importaciones, donde México estaba cerrado al mundo, y tuvimos un proceso de reforma estructural durante la década de 1980 y 1990, que lo que hizo fue convertir a México uno de los países más abiertos del mundo. Simplemente para darles un dato concreto, en 1982 la suma de importaciones y exportaciones de nuestro país era menos del 20% del Producto Interno Bruto, y el 80% de nuestras exportaciones eran una cosa: petróleo. El día de hoy, si ustedes suman las importaciones y las exportaciones de México, esto representa prácticamente 2/3 partes, el 63% del Producto Interno Bruto del país. Eso significa que cada peso de riqueza que tenemos en este país, aproximadamente 2/3 partes está relacionada con la actividad internacional de nuestro país. Y además, el 85% de lo que exportamos son manufacturas. Por lo tanto, México cambió radicalmente, y es ese cambio de inserción a nivel global lo que genera los incentivos económicos para que sean justamente los gobiernos subnacionales, promoviendo el desarrollo a nivel local, quienes estén buscando su internacionalización. Eso por la parte económica, pero por la parte política tuvimos otro cambio radical en este país, también en el curso de los últimos 30 años. Y no solo es el proceso de democratización, que es fundamental. ¿Por qué? Porque la democratización lo que hace es que abre espacios políticos a nivel de los gobiernos estatales y municipales con diferentes colores y diferentes intereses que el gobierno central, y por lo tanto, si no sienten reflejados en la política exterior del gobierno en turno, pueden ellos buscar sus propios esquemas de internacionalización para promover su propio desarrollo local. Pero mucho más importante tiene que ver el proceso de descentralización en México. Simplemente para darles un dato, en 1990 solamente el 2% de los recursos públicos en este país, del presupuesto ejercido, se hacía a nivel estatal y municipal.
Hoy en día es el 34%. Eso significa que prácticamente de cada peso que se gasta gubernamentalmente en este país, una tercera parte se hace por parte de los gobiernos locales. ¿Qué significa eso? Tiene los incentivos económicos. México se ha convertido en un país abierto al mundo, tienes los espacios políticos, pero mucho más importante, tienes los recursos financieros y los poderes para, desde los gobiernos locales, buscar un esquema de internacionalización que justamente ayude a promover el desarrollo a nivel local. Es la suma entonces de estas variables sistémicas, de tercera imagen, nosotros lo diríamos los internacionalistas, y de segunda imagen, aunque también, como ya nos adelantaba Monse, hay variables de primera imagen. Es decir, las personalidades de los gobernadores en particular tienen un gran poder explicativo con respecto a por qué unos estados son sustantivamente más internacionalistas que otros, y el ejemplo que nos dio Monse del caso de Andrés Manuel López Obrador, que cuando fue jefe de gobierno decía que la mejor política exterior era la política interna, es decir, mejor ni salir al mundo, mientras que Ebrard, pues lo que hacía es que estuvo prácticamente una tercera parte de su mandato fuera del país, y por lo tanto vio en la internacionalización no solo un esquema de promoción del bienestar del Distrito Federal, sino también un mecanismo para presentarse políticamente y ser visible no solo en el Distrito Federal, sino a nivel nacional e internacional en la búsqueda de la candidatura que no consiguió para la presidencia de la República. Entonces también hay factores de carácter político en este sentido. Y aquí justamente esto me permite atarlo al siguiente punto de la presentación. ¿Por qué entonces estamos viendo esta gran actividad internacional? Porque los gobiernos subnacionales es el espacio donde se genera el desarrollo en el país, y por lo tanto son los gobiernos locales los responsables de generar los empleos, de generar el bienestar y las condiciones para sus poblaciones, y por lo tanto lo que vemos es que los objetivos fundamentales que persiguen los gobiernos subnacionales en su proceso de internacionalización es justamente promover sus exportaciones, atraer inversión extranjera directa y mantener una fuerte relación con sus comunidades en el exterior, justamente para mantener vivos los vínculos y que las remesas sigan fluyendo hacia este país. Ejemplo muy concreto, cuando estamos pensando en la inversión de una nueva planta automotriz, no es México compitiendo contra Costa Rica o contra Brasil para ver dónde se va a ubicar, es el estado de Puebla, con el estado de Aguascalientes, con el estado de Coahuila, quienes se matan los unos a los otros para traer esa inversión extranjera directa a su territorio. ¿Por qué? Porque es en el territorio del estado donde se generarán los empleos, los impuestos, las cadenas productivas que justamente promueven el desarrollo. Por eso vemos a los gobernadores tan activos internacionalmente buscando jalar inversión extranjera directa, colocando sus exportaciones, y también recuerden que ahora ya es la segunda, pero durante un tiempo fue la primera fuente de divisas que hay en este país, son las remesas, que por cierto este año rompimos récord nuevamente y estamos, bueno, el año pasado llegamos a 28,000 millones de dólares al año, y por lo tanto mantener un vínculo vivo con las comunidades en el exterior garantiza que se mantenga la relación con sus familias y por lo tanto se mantenga el flujo de remesas hacia México. No sé si ustedes lo sabían, pero 22% de los mexicanos reciben remesas de sus familiares fuera de México, 22% de las familias, ese es el dato correcto. Eso significa que 1 de cada 5 mexicanos vive en buena medida gracias al trabajo de nuestros connacionales en el exterior. Por eso también a nivel local es tan importante el tema. Y lo que ya les adelantaba, toda la me falta una cuestión fundamental. También, como ya nos adelantaba Monse y también William, es importantísima la cooperación internacional descentralizada para el desarrollo, en el cual los estados buscan contrapartes en el exterior que justamente les ayuden a resolver problemáticas locales y por lo tanto provean de ese conocimiento y de esas herramientas para resolver temas de capacitación de personal, como los bomberos que nos lo adelantaban, prácticamente el tema que a ustedes les ocurre es científico, tecnológico, educativo, etcétera, etcétera, hay cooperación internacional. Y todo esto lo que busca justamente es la promoción del desarrollo a nivel local. Ahora, también, como ya les adelantaba, en el caso de Ebrard, pero lo vimos también, el caso del hoy presidente Peña Nieto, previamente gobernador del Estado de México, fue uno de los estados más activos internacionalmente y eso le permitió al entonces gobernador Peña Nieto posicionarse a nivel nacional e internacional, ser una figura que no solo era
conocida en el Estado de México, sino en el país, y eso le facilitó en cierta medida el obtener la candidatura de su partido para la presidencia. Por lo tanto, lo vemos en el caso del PRI, lo vimos en el caso del PRD, y también les puedo platicar unas historias de varios gobernadores panistas como los de Jalisco, que también han hecho una activísima actividad internacional, no solo por las razones de desarrollo local, sino por el interés de posicionarse políticamente. Es decir, esto no es de colores políticos, esto es de intereses políticos, y esos están en todos los colores de los partidos políticos de nuestro país. Ahora, el marco legal es fundamental entender, y por favor, moderadora, modérame, porque no hay nada más peligroso que un académico con micrófono que no lo suelta, entonces cuando ya me queden 5 minutos me avisas. Bueno, sí, hay algo más peligroso, mi mujer con un micrófono en un karaoke, eso sí es peligrosísimo, pero bueno, entonces me controlas, porque si no yo no me sé controlar solito. Lo que establece la Constitución en México es que la coordinación de la política exterior es una facultad del presidente de la República, artículo 89, fracción 10. Sin embargo, la ley sobre la celebración de tratados de 1992 establece clarísimamente un mecanismo y un instrumento que son los acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales son justamente ese instrumento de derecho internacional público que permite la cooperación entre gobiernos subnacionales con contrapartes en el exterior. Y justamente aquí dice que es el convenio regido por el derecho internacional público celebrado entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal con una contraparte externa. Ahora, ¿lo pueden hacer libremente y cuando se les antoje y sobre lo que se les antoje? ¡No! Hay una clara limitación con respecto a lo que se puede hacer en materia de cooperación internacional de los gobiernos subnacionales. Y la misma ley es muy clara estableciendo 3 restricciones fundamentalmente. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Aquello para lo cual están facultados constitucional y legalmente. Segundo, deben de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto a la firma de estos acuerdos interinstitucionales, y deben de obtener por parte de la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Coordinación Política, pobre Monse, yo creo que la mitad de su tiempo se le va justamente en esto, de obtener un dictamen de ley por parte de la Cancillería de que sus acuerdos interinstitucionales están apegados a derecho. Y una vez que esto se cumple, estos acuerdos interinstitucionales se depositan dentro de la Cancillería, son públicos, y además los puede usted revisar públicamente en el registro de acuerdos interinstitucionales que está en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en caso de incumplimiento de un gobierno subnacional de la materia de su convenio, quien sería responsable últimamente es el gobierno federal mexicano. Por lo tanto, tiene que haber este esquema en el cual haya, no lo voy a llamar una supervisión, pero sí un control sobre la legalidad de los mismos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, esto no es examen de la vista, simplemente les platico qué es lo que es. Lo que he hecho desde hace prácticamente ya 15 años es medir cada 5 años, 2004, 2009, 2014 y tocará en 2019, la actividad internacional de los gobiernos subnacionales, utilizando una multiplicidad de indicadores para llegar a un numerito, a un índice sobre la actividad internacional que va del 0, y es no hacer nada, al 3, que es hacer absolutamente todo en términos de acción internacional de los gobiernos subnacionales. Lo que pueden ver ustedes aquí es justamente los puntajes que obtiene cada una de las 32 entidades federativas mexicanas con respecto a su actividad internacional. Lo que me interesa demostrarles aquí es que hay una enorme variación entre las diferentes entidades federativas mexicanas en términos de su actividad internacional, y así como hay algunas que hacen mucho desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo Jalisco, que siempre ha tenido niveles muy elevados, o el Estado de México y el Distrito o el Estado de México que, Estado de México, ¿dónde estás? Abajo. Ahí está, Estado de México, que empieza con medio alto, muy alto y llega muy alto, o casos como el del Distrito Federal, que justamente con Andrés Manuel López Obrador estaba en el nivel más bajo y que con Ebrard se fue automáticamente al nivel más alto de actividad internacional. Es decir, hay variación entre estados en una misma medición en el tiempo, y hay variación en el mismo estado en el tiempo.
Y si yo tuviera que resumirles toda esta información en una sola diapositiva, sería esta. Como ya nos adelantaba Monse, lo que hemos observado es que tan solo en los últimos 10 años, la actividad internacional de los gobiernos subnacionales en México ha aumentado en 80%. 80% de mayor actividad en tan solo 10 años es algo gigantesco. Y la otra cosa muy atractiva para comentarles es que todos los estados han aumentado, bueno, no todos han aumentado, ningún estado que haya hecho más actividad internacional ha tenido una regresión, y mucho más importante, prácticamente todos los estados, con la excepción de, si mal no recuerdo, Sinaloa, tienen un incremento en la actividad internacional durante estos 10 años. ¿Qué significa esto? Que podemos decir de manera categórica que es un fenómeno que está generalizado y que está increciendo dentro de México en estos niveles pues, explosivos de 80% en el curso de los últimos 10 años, y ahí está la información, digamos, sólida y los datos para comprobarlo. No es lo que yo digo, lo que yo pienso, es lo que nos hablan los datos. Ahora, ya también, aprovechando justamente la gran base de datos que ha creado la Cancillería mexicana, lo que me puse a analizar es la base de datos sobre acuerdos interinstitucionales para ver justamente qué es lo que están haciendo de actividad internacional los gobiernos subnacionales. Monse decía que ya hay 800, yo todavía los datos que tenía hasta hace un año, eso quiere decir que ha crecido mucho en el último año el registro de acuerdos institucionales, son 668 acuerdos interinstitucionales sobre los que yo hice esta información, y simplemente unos datos muy breves que les puedo compartir es que del total de los acuerdos institucionales, los 668, aproximadamente la mitad son firmados por gobiernos estatales y aproximadamente la mitad, 45%, por gobiernos municipales, 55% por gobiernos estatales. Y también lo que vemos es que aproximadamente el 40% son acuerdos de hermanamiento y el casi 60% son acuerdos relacionados con cualquier temática de cooperación internacional descentralizada. Lo que ustedes pueden ver aquí es, por la fecha de firma de cada uno de los acuerdos, cómo nuevamente ha ido increciendo esto. Y antes, en la administración de Miguel de la Madrid, se firmaron 3, con Salinas 18, con Zedillo 96, con Fox 145, con Calderón 336, y con el primer año de Enrique Peña Nieto llevamos 71, más los 120, 140 realmente, que son de diferencia entre 668 y más de 800 que nos decía Monse, pues prácticamente estaremos firmando en los primeros 4 años de la administración de Enrique Peña Nieto, pues alrededor de 350, lo cual significa que esto es una actividad que va increciendo, como ustedes pueden notar con estos datos. Y lo que decía Monse es que los acuerdos están concentrados en unos cuantos. Sí, esto es como el país, el 80% de los acuerdos institucionales los concentra el 20% de los estados, al igual que el 80% del ingreso en este país lo controla el 20% de la población, tristísimamente. Y justo los estados que los están concentrando son, muy particularmente, Jalisco, que es el más cooperativo internacionalmente, Nuevo León, Estado de México y Michoacán, y como ustedes pueden ver acá, otros. El resto de los estados, que son 20, tienen menos de 10 acuerdos interinstitucionales. Entonces, sí hay una diferencia importante en términos de la actividad internacional de cada uno de ellos. Muy rápido me voy con estas gráficas, pero toda la información, si ustedes quieren revisarla a profundidad, está publicada en un artículo justamente en la Revista Mexicana de Política Exterior, que fue especialmente para el tema de la actividad internacional de los gobiernos subnacionales, la 104, y ahí está toda esta información públicamente disponible. Lo que les quiero decir aquí es que prácticamente la totalidad de los acuerdos interinstitucionales, bueno, 2/3 partes son con gobiernos, el 67%, y unos cuantos con organizaciones internacionales, con organizaciones no gubernamentales y con universidades. Y con respecto a la ubicación geográfica de cada uno de ellos, ya nos lo adelantaba Monse, los acuerdos interinstitucionales y la cooperación internacional descentralizada es como la política exterior de México, está concentrada en América del Norte y América Latina, el 30% con los Estados Unidos, el 30% con América Latina, y ya a niveles solamente de 10% con Europa, Asia y otras regiones del mundo. Por lo tanto, tenemos una concentración de nuestra actividad internacional, no solo de la Cancillería, sino de los gobiernos subnacionales, justamente en las 2 regiones donde están nuestros mayores intereses. Y finalmente, ya con esto cierro, porque se me ha acabado el tiempo, aunque traía como otras 10 diapositivas más, pero pregunten en preguntas y respuestas y les profundizo todo lo que ustedes quieran saber, en qué áreas de
de cooperación están concentrados los acuerdos interinstitucionales. No suman 100% por una obvia razón, y es que un acuerdo interinstitucional puede tener muchas áreas de cooperación dentro del mismo. Como justo les adelantaba Monse, buena parte de los acuerdos interinstitucionales están en temas de educación, cultura, turismo, y ya después empiezan a entrar temas como intercambio comercial, ciencia y tecnología, desarrollo de recursos humanos, inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo así, los conmino, los exhorto a que no solo se enamoren de esta agenda de investigación, sino que será una muy buena inversión en el futuro, porque las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales es justamente el espacio sobre el cual evolucionará nuestra disciplina y también las oportunidades laborales en el curso de los próximos años. Muchísimas gracias. Ahora abrimos, yo creo que hay preguntas, espero. Abrimos el foro para darle oportunidad a ustedes de preguntas. Bueno, aquí hay. Gracias. ¿No se pudiera llegar a considerar que la diversificación de los gobiernos locales en la participación internacional pudiera llegar a marginar las relaciones con los gobiernos locales de poca participación internacional? Y si es así, ¿qué se pudiera hacer entre los gobiernos locales para emerger de manera igualitaria entre los gobiernos? Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Amairani Ramos, soy de UABC Tijuana igualmente. Mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias o medidas que se recomiendan tomar a los gobiernos locales para atender también los problemas migratorios, especialmente a estos gobiernos que sirven como puentes o atractivos para países del sur de América? Especialmente me refiero al caso de este problema de Haití en Tijuana, que se sabe que fue principalmente la sociedad civil quien atendió en mayor caso a este gran problema. Gracias. Mi nombre es Ofelia. La pregunta es, ¿qué deben hacer o qué estrategias deben tener los gobiernos locales para llevar una buena paradiplomacia a nivel internacional y que en base a ello puedan resolver sus situaciones internas dentro de sus comunidades? Y me refiero en especial, ¿qué pasa con los actores internacionales? Bueno, ¿qué pasa con los actores, comunidades indígenas, y cómo deben actuar a nivel internacional para resolver toda situación que en ello conlleva, en especial sus políticas? Sabemos que en el interior de los estados, los gobiernos federales siempre van a tomar decisiones sobre estas comunidades indígenas que deben hacer ellas para dar una respuesta, ¿no? Buscar esa respuesta fuera del país para las necesidades que tienen dentro. Esa sería mi pregunta. ¿En qué orden? Yo creo que primero de la exposición. Exposición, perfecto. Sí. Lo primero que se tiene que hacer es tener una estrategia, tener cuáles son tus objetivos que quieres alcanzar en lo local para el desarrollo en cualquiera de los temas que tú quieras hacer. Y ya de allá es ir, con el apoyo también de la Cancillería y de la academia, o sea, de la sociedad civil, irse apoyando para ir conociendo a los actores internacionales que pueden ser la contraparte adecuada.
Ya una vez que tengas a esta contraparte, bueno, ya empiezan a presentar los proyectos que quieran desarrollar y ellos podrán también ir haciendo como que una especie como que de match, ¿no? Con lo que ellos ofrecen y qué experiencias tienen, si hay recursos económicos, demás. Hay veces que por lo general todos quisiéramos que nos den dinero, ¿no? Pero no siempre es así. Mucho de la cooperación que se realiza es técnica, es de intercambio de experiencias y demás, pero es muy útil, ¿no? Y pues bueno, básicamente por allá sería el sentido, ¿no? O sea, saber qué quieres y conseguir los canales adecuados para poder alcanzar esos objetivos. Sí, muchas gracias. Una estrategia internacional desde el ámbito local debe responder a las vocaciones territoriales, debe responder a los planes estatales y municipales de desarrollo, con una visión institucional de largo plazo, partir de una institucionalización. Muchas veces tenemos algunos municipios que se acercan a la Cancillería y que nos dicen, son municipios pequeños, yo me quiero hermanar o generar una cooperación con Miami. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Por Guardianes de la Bahía, por Miami Beach, ¿no? Entonces, obviamente sí tienes que identificar dónde están tus prioridades, dónde están estas temáticas en donde te puedes complementar con otra ciudad, con otro gobierno local y al mismo tiempo generar una participación de actores como sociedad civil, como sector empresarial, como academia, para que tu estrategia internacional tenga un mayor impacto, tenga una mayor continuidad. Desde la Cancillería generalmente nos enfrentamos ante los cambios de administración a la desaparición de oficinas de asuntos internacionales que venían haciendo un buen trabajo. Entonces, una manera de blindar esta actividad internacional es precisamente este enfoque multiactor y multinivel que puede tener al mismo tiempo el impacto de ciudadanizar y socializar la actividad internacional, que no se concentre en la acción gubernamental, sino que se haga partícipe a través de un trabajo en redes a toda la sociedad, ¿no? Creo que estas son algunas recomendaciones que, como ya les comentaba yo, la Cancillería no da recetas, sino simplemente da recomendaciones para que cada gobierno local establezca un traje a la medida para generar una estrategia internacional. Trabajamos mucho en el tema de la profesionalización de los cuadros locales. Los practitioners, los que están en las oficinas de asuntos internacionales, necesitan tener herramientas para generar esas estrategias. Trabajamos de la mano con instituciones académicas como el propio CIDE, el Instituto Matías Romero. Estamos por lanzar un diplomado, al cual por supuesto los invitaremos. Trabajamos temas de cómo detonar proyectos de desarrollo con componentes de cooperación internacional. Incluso trabajamos temas de protocolo. Ustedes dirán, bueno, pues ¿para qué les sirve a un gobierno local saber de protocolo? Pero desde la Cancillería hemos atestiguado casos tragicómicos, ¿no? En donde nos acompañan representantes locales en algunas delegaciones al exterior, bueno, y resulta que a algunos les sale lo artista y se ponen a cantar ranchero y otros, bueno, ya están sabroseando, ya están yéndose de fiesta, ¿no? Entonces, obviamente, a la hora de que un representante local sale al exterior, está representando no solamente a su localidad, sino al país. Entonces, es un tema de imagen internacional y es un tema en el que también trabajamos con los gobiernos locales para que se profesionalice esta actividad internacional, ¿no? Entonces, son algunos puntos a considerar. Gracias. Muchas gracias. Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Monse y, por cierto, me siento hasta intimidado porque tenemos a dos grandes expertos, al doctor Rafael Velázquez y al doctor Manuel Martínez Justo, que son justamente los expertos también en el tema de relaciones internacionales de gobiernos subnacionales, y al máximo experto comunicador de las relaciones internacionales, el doctor Curcio, aquí con nosotros. Yo estoy intimidado para contestar las preguntas, pero bueno. ¿Qué estrategias? Esa es la pregunta fundamental. Primero y antes que nada hay que ver la actividad internacional de los gobiernos subnacionales como una inversión, no como un gasto. Eso significa que si va a haber inversión de recursos públicos, tiene que haber programas, proyectos, tiene que haber medición con respecto a los resultados y tiene que haber evaluación de los mismos y tiene que haber transparencia. Eso es lo que garantiza que haya apoyo social con respecto a la actividad internacional. Segundo, hay que profesionalizar
internacionalizar, ya lo decía Monse, es fundamental contar con cuadros a nivel local que sepan conducir las relaciones internacionales justamente para promover el desarrollo. Tercero, y llevando la pregunta hacia el tema de comunidades indígenas, hay que institucionalizar. ¿Cómo garantizamos que el buen trabajo de internacionalización que está realizando un gobierno subnacional el día de hoy se mantenga en la siguiente administración? Justamente sumando a los beneficiarios de esa actividad internacional como corresponsables en su proceso transparente de evaluación y de monitoreo. Y justamente ahí son las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas, aquellos que sean los principales beneficiarios tienen que ser parte del proceso para justamente blindarlos y mantener lo que funciona bien hacia adelante. Y finalmente hay que tener objetivos muy claros desde el principio sobre qué es lo que se pretende con la cooperación internacional y por lo tanto identificar a los socios en el exterior que justamente pueden llevar a la consecución de sus objetivos y no hacer turismo oficial, por así decirlo. Ahora, con respecto al tema migratorio que nos preguntabas, y por cierto, aquí se ve la mano del doctor Rafael Velázquez de la UABC, que los ha hecho amantes de este tema. Lo que hay que hacer desde los gobiernos subnacionales es mantener una vinculación fuerte con las comunidades en el exterior, en una lógica de acompañar en el proceso de protección de sus derechos humanos, particularmente para aquellos que están en los Estados Unidos en una situación irregular, y hacer eso muy particularmente de la mano de la red de 50 consulados que tiene México en los Estados Unidos. Y por otra parte también tiene que acompañar en los procesos de documentación, particularmente para la emisión, por ejemplo, de actas de nacimiento, que es una responsabilidad de los registros civiles a nivel local, que se sube esa información de manera centralizada y que desde los consulados de México se pueda jalar esa información. Entonces, documentación, protección, pero mucho más importante también, acompañamiento en atención a comunidades en el exterior para el fortalecimiento de las mismas. Y es por esto que justamente los estados con mayor intensidad migratoria lo que hacen es abren casas de migrantes en el exterior para justamente mantener vivos estos vínculos y, como ya se los adelantaba, asegurar que la relación se mantiene de la patria con la matria, por así decirlo, es decir, de los mexicanos en el exterior con su comunidad de origen, y por lo tanto los flujos de remesas, tanto individuales como productivas, estilo programa 3x1, se mantienen vivas. Y finalmente, ¿qué hacer con aquellos gobiernos subnacionales que no tienen gran actividad internacional? Pues es lo mismo que los países en el mundo. Hay países que no tienen gran actividad internacional. Realmente dependerá del nivel de interés y de importancia que se le otorgue a lo internacional desde lo local, el que haya mayores o menores niveles de actividad internacional, y lo que sí está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores es promover que todas las entidades federativas tengan la capacidad de hacerlo al abrir una oficina de coordinación de la actividad internacional a nivel del gobierno local, al proveerlos de guías, de machotes para establecer convenios internacionales, acuerdos interinstitucionales. En pocas palabras, la Secretaría de Relaciones Exteriores les pone la mesa completa, los ayuda y los acompaña. Ya si te quieres sentar a cenar, dependerá en buena medida de cada uno de los gobiernos locales. Unos lo hacen impecablemente bien, como les enseñé en la información, otros simple y llanamente no saben cómo se come. Muchísimas gracias. Bueno, pues únicamente nos resta agradecer a los participantes. Me permito entregar la constancia de participación y el reconocimiento al doctor Jorge Esquiabón, a la licenciada Montserrat Servín Iglesias y al licenciado William Pérez Loria. Muchísimas gracias. Y nada más como comercial, si quieren enterarse más de esto, tenemos una cuenta de Twitter, se llama @DGEPolítico, donde nos pueden seguir y enterarse de muchas cosas como estas. Gracias.